Saludamos en la ciudad capital al doctor Abel de Fina. Junto a él vamos a analizar temas de coyuntura económica. Estimado Abel, qué gusto saludarte. Buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación, que quiero comenzar con un tema de actualidad que tiene que ver pues precisamente con las preguntas que ha enviado el presidente de la República el día de ayer a la Corte Constitucional, y porque dentro de ellas, más allá de las generalidades de cuáles son para el referendo y cuáles son para consulta popular, en lo que concierne a la consulta popular hay un tema que tiene o guarda relación, para mi entender, tú podrás decirnos si estoy o no en lo correcto, con el tema económico, y tiene que ver con si está de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juegos y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con 5 estrellas conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley. Adelante y bienvenido, más allá de que también puedes comentar si deseas las otras preguntas. Economía. Buenos días, Luisa, muchas gracias por la invitación. En economía es importante no solamente cuando se toma una iniciativa por parte del Estado, no solamente cuando un país toma una iniciativa como lo que se propone con el tema de las salas de juego, permitirlas. No solamente es importante la cantidad de recursos que se vayan a obtener, sino la calidad de esos recursos también. No es solamente importante la cantidad de crecimiento que vayas a tener, sino también la calidad de ese crecimiento. ¿A qué me refiero con la calidad de crecimiento? Si uno puede crecer la economía autorizando o permitiendo o impulsando todo tipo de juegos o incluso vicios, podría crecer la economía porque aumenta el consumo, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo de sustancias estupefacientes, si fuera legalizado, eso también incrementaría el Producto Interno Bruto, incrementaría la economía, ¿verdad? Pero esa no es una calidad de crecimiento. ¿Por qué no es una calidad de crecimiento? Porque tiene consecuencias negativas. ¿Cuáles son esas consecuencias negativas? Pues que alrededor de estas actividades de casino, alrededor de estas actividades relacionadas con el vicio, pues obviamente pues, hay un submundo también pues de actividades, e incluso puede ser la oportunidad para que las actividades delincuenciales, incluso en las actividades legales, ilícitas, existe actividad delincuencial, como estamos viendo con el tema de la minería ilegal. En el caso pues, de casinos, en el caso de promover los vicios, lo que vamos también a tener, o podemos también tener, es toda una economía subterránea, una economía de vicio, una economía que no es calidad para el pueblo ecuatoriano y que por tanto pues importa más que ese crecimiento, no importa tanto la cantidad de crecimiento, sino que ese crecimiento sea de calidad, que genere mejores principios morales en los individuos, en las personas, que estimule el crecimiento de las personas, la calidad de vida de las personas, y por lo tanto, pues me parece que la decisión de autorizar los casinos es una decisión que incluso va en contra del deseo o la búsqueda que tiene este gobierno de disminuir pues, las actividades delincuenciales, y además que haya un crecimiento que sea sano, que sea potente, que sea mejor para los ecuatorianos, una mejor calidad de vida. Y creo que esta pregunta, yo votaría que no en esta pregunta por esas razones. Bien, aclarado ese punto que me parecía importante, válida tu opinión, aquí se respeta, más allá de que quienes nos escuchan puedan disentir y a lo mejor estén de acuerdo. Vamos a otros temas. Con 80 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó la semana anterior la proforma presupuestaria general del Estado para el periodo fiscal 2025 y la programación cuatrianual del presupuesto general del Estado 2025-2028. Desde tu respetable punto de vista, ¿qué observaciones tienes para la proforma aprobada para este 2025? ¿Está debidamente sustentada? ¿Es real? ¿O estamos pensando en pajaritos en el aire y resulta que no tiene el debido sustento esta proforma aprobada por el legislativo? Creo que el gobierno es fiel a la filosofía que ha mantenido desde el año 2023, cuando 2024, 2025, ha mantenido esta filosofía del gobierno, que es una eh, racionalización de las finanzas públicas. Todos los proyectos de ley que ha presentado, la mayoría de los proyectos de ley que ha presentado el presidente de la República, siempre han tenido, cuando había un gasto,
adicional que implicaban esos proyectos de ley, siempre había un ingreso adicional. Y eso es una política financiera sana para un gobierno. También hay una política financiera sana, aunque eso pues perjudique a muchos ecuatorianos, pero es eso pues de que el gobierno no gasta más de lo que tiene o de lo que le ingresa. Eso se llama la política de la sábana, que es no gasto más de lo que me ingresa. En ese sentido, pues es un manejo sano que se hace, que se ha hecho del presupuesto. Sin embargo, ¿eso implica qué? ¿Qué implica eso? Que también están amarrados aquí, que hay prioridades para el gobierno y las prioridades para el gobierno tienen que ver con todo lo que le permita mejorar su situación a nivel internacional o sus capacidades de gestión a nivel internacional, todo lo que le permita el cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional y que esto le permita pues poder acceder a los mercados internacionales de deuda, le permita pues tener una mejor situación de negociación con los potenciales inversionistas internacionales, aunque eso tomará tiempo todavía, pero pues eso sí también significa que del presupuesto del Estado, además del pago de los funcionarios públicos, los pagos comprometidos, fijos, que no se sacrifican y que tiene que ver con lo que presentaba usted, Luis, hace un momento, que era la propuesta del Partido Social Cristiano, que es no se puede pagar, o lo que proponían me parece, es no se puede pagar deuda si es que antes no se paga salud y educación, ¿verdad? Pero en cambio las prioridades del gobierno, y por eso lo saca este partido político, la prioridad del gobierno es obviamente pagar a los empleados públicos, segundo, pagar la deuda externa, incluso tomando deuda interna, y también pues cumplir con aquello que le puede generar conflictividad política, como es no cumplir, por ejemplo, con los bonos de desarrollo humano, con las transferencias hacia los sectores más necesitados, y que incluso en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se prevé que esas ayudas que da el gobierno sean prioritarias. Entonces, ¿qué es lo que se sacrifica? Lo que se sacrifica son aquellas cosas que no tienen una relevancia política, no generan una presión política y no tienen un impacto económico inmediato. Y eso tiene que ver, pues, con los pagos al IES, lo tiene que ver con tomar recursos también del IES, tiene que ver con el pago a los proveedores del Estado, a los proveedores de la salud, a los proveedores de la educación, y entonces pues nos encontramos en que la ejecución presupuestaria además es relativamente baja si comparamos lo que se propone con lo que realmente se hace. El presupuesto presentado para el 2025, para lo que resta del 2025, porque son 4 meses, ¿verdad? Suben 4.000 millones. Es un presupuesto que en realidad es una ventana, es una vista anticipada de lo que va a ser el presupuesto del año 2026. No se va a realizar, no se va a alcanzar a ejecutar todo lo que se propone, como por ejemplo la adjudicación de campos petroleros, porque eso tiene un proceso que lleva tiempo de acuerdo con la ley, ¿verdad? Pero sí es una intención del gobierno el obtener alrededor de 4.500 millones de dólares, al igual que estabas tratando de hacer a inicio de año con el campo Sacha, ¿cierto? Entonces, sí es una aspiración del gobierno obtener 4.500 millones de dólares, pero que no van a ingresar en el 2025, la gran mayoría, sino ya en el 2026. En ese sentido, tenemos una propuesta, diría yo, anticipada del presupuesto del 2026, que pues aumenta en 4.000 millones de dólares y que además propone unos ingresos que van muy por el lado pues, de esta adjudicación de campos petroleros y la concesión del OCP. Hay una cantidad importante allí que representa ingresos para el Estado. ¿Qué pasa o qué va a suceder si estas licitaciones o concesiones o licitaciones y concesiones que ha previsto el gobierno se concrete, finalmente no se concretan? ¿Qué puede suceder? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Lo que va a suceder es que el gobierno va a tener que tirar de aquella fuente de financiamiento que ha tirado durante todo este año, la deuda interna, que comparamos la deuda interna. ¿Qué me refiero con la deuda interna? No la que le da el Fondo Monetario Internacional, no la que le da el Banco Interamericano de Desarrollo, no la que se consigue con bonos en el exterior. Deuda interna es la que toma el gobierno, como tiene poder hacia el interior del país, entonces lo que hace es pedirle prestado al BIES, tomar dinero que es del IES y con eso pues y entregarle papelitos, papeles de préstamo, bonos
del Estado y también entregar a proveedores también papeles del Estado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no llegan esos 4.500 millones de dólares, va a seguir creciendo la deuda interna porque esa es la fuente principal de financiamiento del gobierno, además de lo que tiene que ver con ingresos permanentes, que son los ingresos de carácter, sobre todo de carácter tributario. Entonces, pues, ahora, los 4.500 millones de dólares no son tampoco la panacea, no son una maravilla. ¿Qué son 4.500 millones de dólares? Son anticipo que están pagando los inversionistas, los adjudicatarios de los campos petroleros, al igual que iban a hacer con el campo Sacha, por las rentas futuras que recibiría el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, eso significa que también es una deuda. Esos anticipos son deuda a una tasa mayor que la tasa que nos cobra el Fondo Monetario Internacional, porque nos la está prestando un inversionista que además está asumiendo un riesgo. Por lo tanto, la tasa de interés de ese anticipo es muchísimo más alta, incluso que la tasa de financiamiento interno o el financiamiento con deuda externa. Por lo tanto, sigue el Estado ecuatoriano financiando su gasto con deuda, en este caso, vía anticipos por ingresos futuros. ¿Y qué repercusiones puede tener eso? Eso de seguir llenando o cubriendo el presupuesto con deuda o con más deuda, con intereses tan altos. La repercusión que tiene es similar, y para sus estimados oyentes, Luisa, es similar cuando uno sigue cubriendo el gasto ordinario, el gasto del supermercado, el gasto de la semana de la familia con el tarjetazo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces sucede que hay una bola de nieve que cada vez es más alta y cada vez más parte, si se da cuenta esta persona, cada vez una parte mayor de su ingreso se va ni siquiera a pagar la deuda, sino a pagar intereses. El país, el Estado ecuatoriano, tiene que pagar este año alrededor de 10.000 millones de dólares entre capital e intereses de deuda interna y deuda externa. Para el próximo año tiene que pagar alrededor, el año 2026, 12.000 millones de dólares. ¿Qué se puede hacer con 12.000 millones de dólares si se los invirtiera en el país? No digo que no hay que pagar la deuda externa, pero solamente, amén de la pregunta, estamos financiando. Estamos consiguiendo deuda mala. ¿Por qué le llamo deuda mala? Porque es deuda para cubrir el gasto que hace crecer la tarjeta de crédito que tiene el Estado, si lo podemos comparar con eso, ¿verdad? Y no hace crecer, en cambio, la inversión pública, no hace crecer la inversión en estimular la producción interna, no hace crecer la creación de empleo, sino que lo que hace es mantenernos y cada vez hacer el hueco del endeudamiento más grande, mientras que los ingresos no se incrementan. Por lo tanto, cuando uno toma financiamiento, siempre debe prever que una buena parte de ese financiamiento tiene que reinvertirse. Y lo que no se está diciendo es estos 4.500 millones de anticipos, cómo se van a resembrar en el país, qué porcentaje de esto se va a resembrar en el país. ¿A qué me refiero? Se va a resembrar en producción, se va a resembrar en incremento de la actividad económica, se va a resembrar en incremento de los empleos, sino que se está previendo que esos 4.500 millones de dólares sigan aumentando el monto de la deuda, que no va a aparecer como deuda pública, sino que va a aparecer como anticipo, por lo tanto no lo vamos a ver, pero eso no quiere decir que no exista y que no esté allí. Lo que está faltando es que ese dinero, si se va a tomar un anticipo, se lo invierta correctamente, se lo invierta como deuda buena, que genere crecimiento económico para todo el país. Abel, la Constitución exige incrementar cada año el gasto en salud y educación, pero todos sabemos que en la práctica esos recursos nunca alcanzan para poder atender debidamente a estos dos importantes sectores prioritarios como es la salud y la educación. ¿Es que acaso el papel aguanta todo, aun cuando las asignaciones reales se mantienen muy por debajo de lo prometido? Así es, en el año 2024 se destinaba alrededor de 2.800 millones de dólares en el presupuesto del 2024, no el 2025, en el del 2024, eran 2.800 millones de dólares destinados a inversión, se llamaba en el presupuesto bienes de larga duración, y ahí estaba en el justificativo, en la explicación que hacía el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano de ese presupuesto, decía que esto era para mobiliario para salud y educación, que esto era para equipos médicos para salud y educación. Luisa, de los 2.800 millones de dólares, como bien dice usted, hay una gran diferencia entre codificar y ejecutar. Se invirtieron tan solamente 25 millones de dólares, el 1%. Ahora, en este presupuesto, nuevamente, se incorporan 3.200 millones de dólares
para salud y educación en lo que tiene que ver en bienes de larga duración. Dígame usted, ¿qué porcentaje podemos esperar que se ejecute de estos 3.200 millones de dólares? ¿O es una línea que le da un alivio? Se utiliza esta línea, estos 2.800 del 2024 y los 3.200 del 2025, es una línea que se utiliza como para dar alivio y poner pues un respiro en el presupuesto, una especie de bomba de oxígeno en el presupuesto, que si no se cumple, pues no pasa nada, pues relativamente, pero que si se pone, pues nadie se va a oponer a que se invierta en salud y educación. Entonces, es una línea muy conveniente, ¿verdad? Que por lo tanto, pues si no se obtienen estos 4.500 millones de anticipo y no se obtiene todo el financiamiento que se planea, pues así pues se borrará el ingreso y se borrará también ese egreso que realmente en el 2024 tan solamente se ejecutó el 1% de lo que estaba propuesto. ¿Quiere decir, Abel, que seguimos inflando ingresos ficticios para cuadrar el presupuesto? A ver, no he dicho que sean ingresos ficticios los 4.500 millones de dólares, porque sí, la intencionalidad del gobierno es entregar estos 4.500, es conseguir estos 4.500 millones de dólares. Esa es la intencionalidad, lo trató de hacer en marzo con el campo Sacha y creo yo que sí lo quiere hacer y sí lo va a buscar hacer, porque además tiene ya acuerdos armados con la China, con empresas chinas, para hacer este trabajo de aquí, conseguir este anticipo. Ahora bien, el problema está en que aún consiguiéndole los anticipos, la aplicación de ese anticipo es errónea, porque es una aplicación de anticipos hacia seguir pagando o seguir cubriendo el gasto y no es una aplicación de ese anticipo hacia el invertir y crear crecimiento en la economía. Me queda claro. Ahora, este presupuesto, como ha sido concebido, ¿está debidamente alineado con el programa que fue ajustado y acordado con el Fondo Monetario Internacional en julio de este año? Definitivamente está alineado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es coherente con ese acuerdo. Además, se prevé para el año 2026 un incremento de los ingresos tributarios de una manera importante y eso está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el eliminar lo que son beneficios, exenciones tributarias y que pues, en el año 2027, 2028, de acuerdo con la programación cuatrienal, pues se incrementan los ingresos permanentes, que es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para este año se incrementa y para el próximo año también se prevé un incremento de los ingresos provenientes del petróleo, producto no del crecimiento de la producción petrolera, porque en eso sí son extremadamente conservadores, no se prevé que haya un crecimiento de la actividad petrolera, una mejora de la actividad petrolera, pero lo que sí se ve es el impacto de la reducción, eliminación del subsidio al diésel, que es la reducción que hemos visto durante este año con respecto al año 2024 en las gasolinas y que se vendrá para el año 2026 en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, sé que no eres pitonizo ni adivino, pero ¿tú crees que se pueda realmente llegar a incrementar la producción petrolera en el Ecuador? Lo primero. Y lo segundo, ¿cómo ves el tema de gastos por parte del Estado? ¿Se siguen expandiendo los gastos o más bien han reducido? Los gastos del Estado, en este sentido, el gobierno mantiene una política bastante conservadora y no prevé pues, que se disparen esos gastos y es de creerle porque el gobierno ha sido capaz financieramente, no económicamente, financieramente hay una gran distancia. ¿Qué es lo financiero? Lo financiero es que las finanzas públicas, la parte del Estado, de los ingresos y los gastos esté balanceado, ¿verdad? Y económicamente es ¿qué es lo económico? Que ese gasto tenga un impacto económico y que haga que la economía del país crezca y mejore. En ese sentido, de acuerdo, y mencionábamos el Fondo Monetario Internacional, los gastos que mantiene el Estado se mantienen, no se incrementan, incluso en algunos rubros se reducen, como por ejemplo, y se ha venido reduciendo, como por ejemplo las aportaciones que hace el Estado al IES por el 40% de las pensiones, y esos rubros se reducen. Entonces, pues, tenemos una situación de un Estado que es extremadamente ordenado, pero que todavía, como mencionaba también usted en un principio, es dónde está la propuesta estratégica del Estado para incrementar la producción petrolera
Y si va a entregar los campos petroleros, ¿por qué no se ve reflejado en el presupuesto y en la programación cuatrienal? ¿Por qué no se ve el impacto positivo que tendría pasar de una administración ineficiente de Petroecuador a una administración eficiente, que es lo que se plantea, se busca con esta adjudicación? Y eso debería tener, no a mi criterio, sino a criterio del Estado. Si estoy entregando a los privados estos campos petroleros, ¿cómo es que no se ve reflejado el impacto en el incremento de la producción de petróleo y el impacto en el presupuesto, futuros presupuestos, por el incremento de la producción de petróleo y los ingresos del Estado? Me queda claro. Ahora, estimado Abel, para este día jueves 11 de septiembre van a haber dos importantes marchas en el país. La una, que ha sido convocada por el señor presidente de la República, él ha señalado es una marcha por la justicia y por la paz. Va a tener como escenario la ciudad de Guayaquil y ha convocado no solamente a los guayaquileños, sino a todos los ecuatorianos que quieran sumarse y adherirse a esta marcha que él encabezará y va a liderar por la justicia y por la paz. Pero por otro lado, los trabajadores agrupados en los diferentes grupos y organizaciones de sindicalistas, de la UNE, de la CEOLS y demás organizaciones sindicales, han dicho que también van a marchar, que van a marchar de manera simultánea en varias ciudades importantes del país, pero que ellos van a marchar por una causa y un motivo distinto. Y es que ese mismo día, mientras el presidente marcha en Guayaquil por la justicia y por la paz, ellos van a marchar en contra de las 5 leyes económicas urgentes que han sido impulsadas por el gobierno nacional. Y en virtud de que son económico urgentes, yo quiero preguntarte si los argumentos que han presentado estas organizaciones sindicales y de trabajadores ante la Corte Constitucional demandando la inconstitucionalidad de estas leyes están debidamente fundamentadas o no. ¿En qué medida los cambios que se esgrimen en estas 5 leyes que fueron impulsadas por el gobierno y aprobadas por la Asamblea afectan realmente o no los intereses de la clase trabajadora del Ecuador? Bueno, Luisa, el tema aquí es, este año, en las elecciones presidenciales, el país votó por una propuesta de gobierno que iba en la dirección de lo que tenemos hasta ahora. Además, teníamos un 2024 en el cual subieron los impuestos, los gastos bajaron, la inversión bajó, se apretaron los cinturones, todos los ecuatorianos nos apretamos los cinturones, y esa era la propuesta que había hecho el gobierno ecuatoriano, que había hecho el candidato y ahora presidente de la República. Entonces, pues, obviamente que eso significa que hay que cambiar el modelo económico, o está cambiando el modelo económico del país, de un Estado, pues, que era incapaz de cumplir con sus obligaciones, a un Estado que se cuida mucho de los compromisos que toma, pero que además, sí es cierto, ejerce un uso de los recursos hacia, pues, de alguna manera, un clientelismo político, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿qué es lo que reclama, creo yo, esta gente? Es lo que sucede es que si por un lado estamos recortando, estamos buscando eficiencias, estamos buscando reducción de gastos, le estamos diciendo que no alcanza el dinero, ¿cómo es que por otro lado, pues, se usa dinero libremente en otros, pues, como por ejemplo, esta iniciativa del gobierno de 3 meses, no de empleo permanente, sino 3 meses de pago de sueldo, y ya hemos visto en las noticias, para que jóvenes 80.000 jóvenes estén sin hacer nada estos 3 meses solamente porque el Estado es incapaz de hacer un programa de calidad para estos jóvenes. Entonces, pues, ¿a qué viene la protesta? La protesta viene cuando existe la incoherencia, ¿verdad? Cuando existe la falta de transparencia, la falta de claridad, en la cual, pues, nos esté diciendo, ¿sabes qué? Lo que hablábamos hace un momento, estamos tomando 4.500 millones de dólares, ¿cómo los vamos a reinvertir en crecimiento económico? ¿Cómo esto va a beneficiar a los ecuatorianos? Y creo que esto es lo que le pasa la factura al gobierno ecuatoriano y que genera estas propuestas, porque genera el caldo de cultivo, el mismo gobierno genera el caldo de cultivo para que haya la oportunidad de estas propuestas. Por ejemplo, había también por parte de la oposición, había el reclamo de que la ejecución presupuestaria era bajísima y hablaban de una cantidad de
un ejemplo de 7 millones de dólares. El problema del país no es de 7 millones de dólares. El problema del país para el crecimiento es de 4.000, 5.000 millones de dólares que hay que hacer para inversión. El gobierno lo sabe. El gobierno está poniendo en el banco, en Banecuador, está promoviendo los préstamos a las productoras, a las mujeres productoras en el campo. El gobierno lo sabe porque dentro del mismo presupuesto tiene asignados 180 millones de dólares a transformación productiva, a estimular la productividad del campo. El problema es que esos 180 millones les falta transparencia, les falta claridad, les falta un proyecto o proyectos claros que los ecuatorianos podamos ver y sentir en el tiempo, y que además no son 180 millones lo que se necesita, sino que se necesita 20 veces más. El Estado ecuatoriano necesita proponer un proyecto para movilizar 3.600 millones de dólares hacia mejorar la productividad del campo. No digo que todo lo haga el Estado ecuatoriano, pero sí tiene que movilizar a los empresarios, a los estudiantes, a los trabajadores, al sistema financiero, a ubicar esos 3.600 millones de dólares para incrementar nuestra producción agrícola, tanto para consumo interno como es para exportación, y con eso aumentar las fuentes de empleo. Si el gobierno hiciera eso, pues habría muy poco caldo de cultivo, ningún caldo de cultivo para estas marchas, estas protestas, que lo que quieren es regresar a un esquema anterior que es realmente insostenible. Pero también es insostenible el manejo o la propuesta que está haciendo el gobierno en la actualidad. Creo que hay que buscar, hay que escuchar a estos reclamos, no por quienes hacen el reclamo, sino porque son un sentir quizás del pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido hay que proponer un gran esfuerzo de movilización de recursos hacia incrementar la productividad, hacia el crecimiento económico y hacia la generación de empleo. Abel, quiero agradecerte la deferencia que siempre tienes para con esta servidora y para con la estación, para WQ Radio en el Noticiero Nacional, de poder escucharte y analizar junto a ti estos temas que son temas del interés colectivo nacional. Gracias por tus valiosos conceptos y orientadores comentarios para entender mejor estos temas de finanzas y economía. Que tengas un buen día y un fuerte abrazo. Luisa, muchas gracias por la invitación y un excelente día para toda tu estimada audiencia. Siempre a las órdenes. Un abrazo. Son ya las 9 en punto de la mañana, 9